Señor quiere hablarte de algo muy importante. Hoy dile a la persona que está a tu lado, Dios te va a hablar. Vamos, díselo, míralo a los ojos y dile, Señor te va a hablar, Dios te va a hablar. Profetizo sobre tu vida, vamos, no te quedes sin decirle a alguien, profetizo sobre tu vida. Que Dios transformará tu vida hoy. De las cosas que siempre hemos dicho, es que de nada vale perder 2 horas aquí. A veces nos extendemos 3 horas. Cuando me extiendo, mi esposa enseguida comienza a hablar. No, te estás demorando mucho. Pero lo importante aquí es que tú te lleves algo especial de parte de Dios. La palabra de Dios transforma, consuela, edifica. Amén. Yo sé que el Señor tiene una respuesta para algo que está pasando en tu vida hoy. Amén. Le di a la persona que está a tu lado, déjame escuchar al Señor. Amén. Bueno, gloria a Dios. Hoy la prédica se llama Más que un puñado de lentejas. Y vamos a entender, yo creo que estamos en un tiempo, y esto lo hemos hablado ya, pero inclusive a mi vida también ha sido un recordar, ¿verdad?, de las cosas que tengo que tener en cuenta. De lo valioso que es, de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Lo vamos a entender. Quiero que venga conmigo a Génesis 25. Génesis 25, quiero que lo busques. Versículo 23 al 34. Dice la palabra de Dios. Y le respondió, ¿quién? Jehová. Jehová está hablando. Dice, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Versículo 24. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre, y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre como Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre como Jacob. Y era Isaac de edad de 70 años cuando ella lo dio a luz. Versículo 27. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su casa, mas Rebeca amaba ¿a quién? ¿A quién amaba Isaac? A Esaú. ¿Y a quién amaba a Rebeca? Dígale a la persona que está a su lado, eso está mal. Dígale, eso está mal. Ahora le explicamos por qué. Versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom. Versículo 31. Y Jacob respondió, véndeme en este día, ¿tu qué? ¿Tu qué? Primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú, ¿qué cosa? Te repito eso, así menospreció Esaú la primogenitura. De eso vamos a hablar hoy, ¿verdad? No es una palabra solamente para los nuevos, es más para nosotros, bueno, que no estamos viejitos, pero ya tenemos tiempo en el Evangelio. Pero es importante entender lo que significa menospreciar la primogenitura, lo que nos puede costar, ¿verdad? Lo vamos a entender un poco. Pero fíjate que hay algo importante aquí. Jacob le preguntó y le dijo a Esaú, eran 2 hermanos que nacieron el mismo día, pero dice la palabra que uno nació primero, que fue Esaú, ¿verdad? Y después nace Jacob agarrándole el tobillo, ¿sí? Y no lo soltaba, como diciendo, yo quería salir primero. Y el mismo Jehová le decía a Rebeca, y en tu vientre hay 2 naciones, pero que se disputan aún desde el vientre de su madre. Tremendo.
Y desde el vientre de su madre los dos niños comenzaban a pelear algo, que era quién era primero. ¿Sí o no? Entonces, fíjense lo importante que es esto, entender cómo se dan aún en el vientre de la madre situaciones espirituales que marcan la vida de sus hijos. Pero, ¿cuál fue el error o ha sido el error de muchos padres y el error de ellos? Que patrocinaron eso. Ahí dice la palabra que Isaac amaba a uno. Es decir, amaba más a Esaú y Rebeca amaba más. A esa era una familia disfuncional. Porque nosotros como padres no estamos llamados a tener hijos preferidos. Porque inclusive hay padres que tienen hijos preferidos, ¿verdad? Y se marca la vida de uno y de otro porque simplemente un padre ama más a otros. ¿Cuántos han pasado por eso? Nadie pasó por eso, yo pasé por eso. Yo le friego la vida. Hay una anécdota con mi abuela. Yo llamé a mi abuela un día. Mi abuela está muerta, pero yo le fregaba la vida porque una vez la llamé. ¿Qué hubo, abuelita? ¿Cómo estás? ¿Quién habla ahí? Me preguntó. Y le dije, tu nieto preferido. Y me dijo, Juanchito. Para que no saben, yo me llamo Carlos, ¿no? Juanchito. Y yo, ¡ay, Dios! Y desde ahí quedó marcado. Yo le decía, ¿y por qué lo prefiere más a él? No, niño, todos los quiero por igual. ¿Qué? Entonces, fíjense cómo se marca. Lo que pasa, gracias a Dios, yo conocí a Cristo y todo eso salió de mi corazón. Pero, ¿y cómo se marcan a los hijos cuando se prefieren unos a otros? Ojo con eso. Pilas con eso, porque están marcando división en sus hijos como hermanos. Esto pasó. Jacob quería ser primero. Y vamos a entender por qué quería ser primero. Pero Jacob vio el momento y le dijo, ¿sabe qué? Véndeme. Pero aquí lo delicado no es que alguien te ofrezca quitarte tu primogenitura. El problema aquí es que, porque mucha gente te va a venir de diferentes formas y lo vamos a ver. Hay muchas formas de que te van a pedir la primogenitura. El problema es que no hagas como hizo Esaú. Esaú venía cansado. Hay gente que se puede sentir cansada, triste. Y hay gente que pueda sentirse que no avanza inclusive en el Señor. Pero eso no te da excusa para vender tu primogenitura. Jacob le dijo y vio la oportunidad. Véndeme tu primogenitura. Porque Esaú era quien tenía el derecho a la primogenitura. Vamos a entenderme, estoy simplemente poniéndole en contexto a todo lo que vamos a ver. La gente, dile a la persona que está a tu lado, vendrá gente que te pida tu primogenitura. Habrán ocasiones en que tú estés cansado y triste y el enemigo aproveche eso para pedirte tu primogenitura. Eso es lo que estaba pasando. El problema es que mira cómo dijo Esaú en el versículo 33. No, en el versículo, 32. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Yo quiero que recuerden eso, esa expresión. Porque muchos dirán, otra vez, ¿para qué voy el domingo a la iglesia? ¿Para qué voy a orar? ¿Sí? ¿Para qué? O sea, eso es ser cristiano. ¿Para qué? Cuidado, porque aquí fue una sopa de lentejas. Una sopa de lentejas, por lo cual Esaú perdió la primogenitura. Esa sopa de lentejas va a representar muchas cosas en tu vida. Pero ¿qué quiere Dios hoy? Vas a entender que en cualquier momento alguien te ofrece, véndeme tu primogenitura, véndeme tu servicio al Señor, véndeme tu intimidad con Dios, véndeme tu santidad. Eso te lo va a pedir alguien algún día. Y son instantes. Fíjense que Esaú ese día no esperaba perder su primogenitura. Y él llegó contento, cansado, pero llegó contento y de pronto no esperó que alguien le preguntara o le ofreciera eso. ¿Sabes qué? Tú tienes hambre.
por un pedazo de lenteja, concédeme tu primogenitura. Y ahí no firmaron nada. Simplemente fue algo de ¿qué? De boca. Que Esaú y Jacob le dijo, comprométete conmigo, dilo. Y él dijo, sí, listo, te la vendo. Inmediatamente, simplemente con expresarlo, perdió su primogenitura. Y vas a entender que no debemos menospreciar, no debemos menospreciar lo que vivimos en Cristo Jesús. Amén. Y menos la herencia que vamos a recibir. ¿Pero qué es la primogenitura? Del latín primo y genitura, de ignere, que significa primero y engendrar. Es decir, el primero que se engendra. ¿Sí o no? Amén. Diga amén. Eso. Pero el término primogenitura designa una anterioridad de nacimiento y los derechos que de ella se derivan, en particular en materia de sucesión. Es decir, aquí lo importante es que el que nace primero, ¿verdad? Por una ley hebrea, inclusive en los judíos, le estoy hablando, en los judíos, en una ley hebrea, el que nacía primero recibía unas mejores bendiciones. Inclusive heredaba muchas veces el trono. Se suele denominar primogénito al mayor de los hijos varones en una familia. La primogenitura ha tenido importancia histórica en cuestiones como la herencia, repite conmigo, la herencia, los privilegios y las obligaciones, entre otras cosas. Pero aquí lo importante es que el que es primogénito recibe una herencia. Dígame. Oye, yo sé que se está preguntando, pero yo no soy primogénito, yo soy el tercero de una familia. Pero vamos a entender qué es ser primogénito en el reino de los cielos. Amén. Jesús es el primogénito y nosotros recibimos esa herencia gracias a Él. Es decir, y lo vamos a leer ahorita, dice la palabra que Jesús heredó todo del Padre. Amén. Entonces, pero también dice la palabra que Él mismo, Jesús, nos hizo coherederos con Él. Y si Jesús es el primogénito en el reino de los cielos, nosotros estamos recibiendo la herencia. Es decir, se nos extiende la primogenitura de Jesús a nuestras vidas. Amén. Ven conmigo a Colosenses capítulo 1, versículo 15. Dice la palabra de Dios que Jesús, están hablando de Jesús, es la imagen del Dios que es invisible, el primogénito de toda creación. Eso es Jesús. Jesús es el primogénito de toda creación. Pero Romanos 8:16 nos dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Quién te da testimonio? El Espíritu Santo le va a hablar a tu espíritu. ¿Qué le va a hablar? De que somos hijos de Dios. ¿Por qué somos hijos de Dios? Cuando nosotros, dice Romanos también, que cuando recibimos a Jesucristo, nos da la facultad de ser hijos de Dios. En Juan, en el capítulo 3 también nos habla de por qué somos hijos de Dios. Entonces, no todos son hijos de Dios. No todo en el mundo. Inclusive la palabra explica y da una diferencia de que hay criaturas y hay hijos de Dios. Entonces, el recibir a Cristo, el estar tú aquí porque recibiste a Cristo, es un privilegio, ¿verdad? Es un estatus que Dios te da diferente al resto del mundo, porque tú eres hijo de Dios o hija de Dios. ¿Me estoy haciendo entender? Pero eso es un tema de identidad, tú tienes que entenderlo. No todo el mundo es hijo de Dios. Si tú vas a cualquier parte que no conozcan de Cristo, esas personas hasta que no reciban a Cristo no son hijos de Dios. Porque eso está escrito en la palabra. Entonces dile a la persona que está a tu lado, tú eres un privilegiado. Eres hijo de Dios. Conociste la palabra de Dios. ¿Sí? Pero ese testimonio, es decir, ¿cómo sé yo? Pues si alguien me pregunta, pastor, ¿cómo sé yo si soy hijo de Dios? El Espíritu Santo te da testimonio a ti. Cuando tú buscas de Dios en la intimidad de la oración, el Espíritu Santo te revela de que tú eres hija de Dios. Y dice aquí, versículo 17, listo, ya todos son hijos de Dios. Diga amén. Si somos hijos de Dios, mira lo que dice el versículo 17. Y si hijos, ¿qué?
también ¿qué? Heredero. Entonces, y la persona que está a tu lado, tú eres hijo, por tanto eres heredero. Ey, no, yo estaría saltando, brincando. Tú sabes que es el heredero del reino de los cielos, donde mi papá es el dueño del oro y la plata, y que dice la palabra que todo lo que yo le pida en nombre de Jesús me lo da. Hey, entonces somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Quién se ganó la primogenitura? Jesús, ¿verdad? Dice la palabra en Colosenses de que es el primogénito de toda creación, ¿sí o no? Entonces, pero gracias a eso nosotros somos coherederos con Cristo. Es decir, todo lo que Cristo heredó, nosotros también lo recibimos por gracia. Simplemente por aceptar a Jesucristo en nuestro corazón, nosotros estamos siendo partícipes de esa herencia que viene por ser primogénito Jesús. ¿De acuerdo? Amén. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Hey, todo lo que pasó Cristo en la crucifixión era porque al final Él sabía que iba a recibir un galardón bien grande. Dice la palabra de que toda la gloria hoy está sobre Jesucristo. Todo. Y entonces, versículo 18 dice: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Entonces hay que entender algo. ¿Cuál es el problema de muchos cristianos que no se identifican, no tienen identidad de reino? ¿Por qué? Porque es que mira cómo es Esaú. Esaú nació de primero, tenía la primogenitura, ¿sí o no? Diga sí. Hey, Esaú sabía eso, pero a pesar de eso, él no entendía o simplemente no le dio la importancia de ser primogénito. Hey, aquí Jesús te está diciendo: yo te hice hijo del Dios Altísimo. Lo importante es que tú entiendas qué significa ser hijo. Porque Esaú llegó un día tranquilo y tal, y le dijo a Jacob: y tengo hambre. Y Jacob le dijo, yo me imagino la maquinación enseguida: te ofrezco un plato de lentejas, dame la primogenitura. Alguien va a venir y te va a decir: hey, ¿sabes qué? Te ofrezco un trabajo, te ofrezco un negocio. Sí, pero ¿sabes qué? Tienes que dejar de ser cristiano. Tienes que romper tus principios. Ahora sí estamos entendiendo. Pero es que como tú nunca tienes rato de no ver milagros, de pronto estás medio achantado en el evangelio, no oras bien, no tienes intimidad. Pero ese es el momento que cuando alguien te pregunte a ti: hey, ¿sabes qué? O alguien venga una peladita esa bonita y tal, y te diga: hey, vamos a un rato chévere. Tú dices: será. Y si tú no te acuerdas que eres hijo de Dios, cuidado que estás perdiendo la primogenitura. Ahora sí me estoy haciendo entender. Hey, por eso es que te está diciendo que, por cierto, que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. ¿Sabes por qué? Porque si Esaú hubiese entendido cuál era la gloria que le iba a venir, por ser primogénito, él no hubiese vendido su primogenitura. Porque ¿sabe quién es Jacob hoy? ¿Saben quién es? El pueblo de Israel. Entonces yo no sé qué hubiese pasado, qué se hubiese escrito, aunque Dios sí sabía que en el corazón de Esaú no estaba el recibir la herencia. ¿Por qué? Porque la menospreció. Hey, tú no sabes qué es lo que te viene. Yo sé que estás pasando aflicción hoy, pero el ser hijo de Dios tiene una gloria venidera muy grande, que de pronto ni nuestra mente se imagina eso. Y eso es lo que le pasó a Esaú. Y después que se dio cuenta, andaba correteando a Jacob para matarlo. Ya después no va a haber respuesta. Ya después no vas a poder decir: te devuelvo la lenteja,
te compro 2 platos o te devuelvo 2 platos. No. ¿Por qué? Porque menospreció lo que es ser hijo de Dios. Pedirle a la persona que está a tu lado, no menosprecies lo que tienes. De pronto hoy no lo entiendes, pero cuando nosotros entendemos quiénes somos en Cristo Jesús, ¿por qué significa ser hijo? ¿Qué significa ser hijo de Dios? Nosotros deberíamos estar pensando de forma diferente. ¿Por qué? Porque yo sé que viene una herencia, yo sé que viene una gloria postrera que será mejor que esta. Amén. Amén. Oye, dile a la persona que está a tu lado, vas a ver una gloria mejor. No la gloria a la esquina, no, dile, una gloria de Dios mejor. Amén. Con la primogenitura de Cristo nos volvimos herederos de la gloria de Dios. Pero fíjate importante, ¿qué conseguimos con la primogenitura? Importante entender es que con la primogenitura se consiguen derechos o privilegios que corresponden al hijo mayor y se transfiere a su familia. De acuerdo con la ley hebrea, permitía muchas cosas, pero aquí importante es que tú vas a tener derechos y privilegios. Porque Jesús se ganó la primogenitura. Amén. Y fíjense que esto como una ley se cumple. Es decir, no es que hoy vayas a decir de que ya eso no se usa, de ser el primogénito. No se usa en lo natural, pero en lo espiritual todavía la primogenitura de Cristo está impactando a las familias de Él. Nosotros como hijos de Dios estamos recibiendo esa bendición. La familia de Esaú no tuvo la bendición que tuvo Jacob, la familia de Jacob. Entonces tu familia va a recibir bendición porque tú estás respetando la primogenitura de Cristo. Deuteronomio 21:16 dice: en el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura al hijo de la amada con preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Mira lo que dice el versículo 17: mas al hijo de la aborrecida reconocerá como primogénito para darle el doble de lo que correspondiera a cada uno de los demás, porque es el principio de su vigor y suyo es el derecho de la primogenitura. ¿Qué quiere decir esto? Mire, escúchame acá. ¿Qué está diciendo esa palabra en Deuteronomio? Hay una ley que puso Dios. Deuteronomio es un libro de leyes. Qué bueno que se lo lean para entender cuáles eran las leyes que Dios le puso a su pueblo. Pero dentro de las leyes le estaba diciendo: si alguien tiene 2 mujeres, que no vale tener 2 mujeres, ahora no vaya a cogerlo literalmente. Si alguien tiene 2 mujeres y tiene un hijo con la amante, mira lo que implica esto. Y ese hijo nace primero. No es que porque es que yo estoy casado aquí bajo la iglesia, bajo lo civil y tal, mis hijos, estos tienen la primogenitura, o el que nace primero acá. No, si nació primero el del amante, está diciendo ahí la Biblia, que le daban el doble bendición, doble porción al hijo del amante, por ser el primogénito. O sea, el primogénito se llevaba todo, sin importar dónde naciera. Fíjense lo importante que es entender que es la primogenitura. Amén. Pero entonces, ¿cuáles son las cosas que se nos deriva de entender o recibir la primogenitura de Cristo? Importante es que con la primogenitura nosotros, o se da que el hijo puede suceder al padre como jefe de familia. Y vamos a verlo ahorita. Segundo, heredar una porción doble de los bienes de su progenitor. Por eso ustedes cuando ven que Eliseo recibe doble bendición, es porque entendió que él era también hijo de Dios, ¿verdad? Primogénito también de Elías. Entonces Eliseo, cuando Elías se va, le dice: Padre, y él hablaba de padre porque él entendía que él era hijo. Y él lo que le pide al Señor o a Elías, le pide la doble unción. Pues nosotros cuando recibimos primogenitura recibimos doble bendición. Cuando entendemos que somos hijos de Dios y recibimos a Jesucristo como primogénito de toda creación, recibimos doble bendición. Amén.
¿Me estoy haciendo entender? Es importante que no la menosprecies. Tercero, la primogenitura también implica una bendición y la puedes reclamar. Vamos a Génesis 27, del 1 al 4. Dice: aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él dijo: he aquí, ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Y Jacob dijo a su padre, pasamos al versículo 19. Fíjense que aquí Isaac estaba ya en su lecho de muerte, él sabía que iba a morir y él quería bendecir a sus hijos. Pero ya Jacob sabía que espiritualmente él había ganado, le habían cedido la primogenitura a él. Dice: y Jacob dijo a su padre: yo soy Esaú, tu primogénito. Viene Jacob y se pone ¿cómo nació Esaú? Dice que es mono, ¿verdad? Rubio y peludo. Entonces vino Jacob y se puso unas pieles en los brazos. Como Isaac no podía ver, entonces Isaac lo tocó y dijo: sí, está peludo, este es Esaú. Entonces, y bendijo a Jacob. Pero eso no se hubiese dado espiritualmente si Esaú no pierde, no con su boca, simplemente ofreciendo o vendiendo su primogenitura. Eso no hubiese sucedido o no hubiese dado el fruto que dio hoy. Fíjense la palabra principal que le da Jehová a Rebeca. Le dice: 2 naciones hay en tu vientre, ¿verdad? Pero esas 2 naciones hoy se disputan. Todo el pueblo árabe que hoy se disputa contra Israel es descendencia de Saúl. Fíjense las consecuencias que puede traer eso. Inclusive división en una familia. Pero por no entender realmente quién eres tú en Cristo Jesús. Y sigue diciendo: yo soy Esaú, tu primogénito, he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Y Esaú respondió: bien. Versículo 36, pasamos al 36. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me han suplantado 2 veces. Se apoderó de mi primogenitura. Dice Esaú: se apoderó de mi primogenitura. Eso es falso, porque él la vendió. Porque a él no lo engañaron. Entonces dice aquí: se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿nos has guardado bendición para mí? Y fíjense que aquí lo importante: cuando tú menosprecias la primogenitura, todo comienza a alinearse para que pierdas la bendición. Te repito eso: cuando tú menosprecias la primogenitura, todo comienza a alinearse para que pierdas la bendición. ¿Cuál es la bendición, pastor? Todo en las áreas de tu vida, o en todas las áreas de tu vida, va a recibir bendición de parte de Dios. Entonces, por eso comienza a cerrarse las puertas en las empresas. El trabajo se vuelve más duro. Comienza a cerrarse, ¿por qué? Porque muchas veces han menospreciado ser hijo de Dios. Amén. Yo espero que eso no pase en esta iglesia. Que todos entendamos quiénes somos en Cristo Jesús. Pero fíjense este caso, el caso de Rubén, el hijo mayor de Jacob. Y fíjense que ya se había dado en Esaú y ahora se repite en un hijo de Jacob. Y quiero que lo busque en 1 Crónicas capítulo 5, lo vamos a entender. 1 Crónicas capítulo 5 versículo 1 dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. Versículo 2: bien, que Judá llegó a ser el mayor de sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue ¿de quién?
de José. ¿Qué pasó aquí? Primero nace Rubén y era el que recibía toda bendición, el primogénito. Pero ¿sabe qué hizo Rubén? Lo vamos a ver inclusive en la palabra de Dios. Pero Rubén viene y se acuesta con una concubina de su papá, a escondidas. Cuando el papá se da cuenta, le quita toda bendición. Y no entendió cuál era el lugar de como hijo, queriéndose volar a su padre, queriendo ser igual a su padre. ¿Le parece algo familiar eso? Porque así actúa el enemigo. Entonces, aquí lo importante entender es que cuando tú menosprecias lo que tú eres, cuando tú no le das importancia a lo que tú eres y comienzas a tener acciones contrarias a lo que Dios te está pidiendo, pones en riesgo tu bendición. Amén. Yo sé que esta prédica no gana mucho amenes, pero yo de parte de Dios te estoy diciendo, hay una primogenitura que está declarada. Por eso cuando nosotros oramos, tenemos que orar conforme a la palabra de Dios, con la palabra de Dios, y decir: Señor, yo soy hijo tuyo. Señor, dice la palabra que Jesús es el primogénito de toda creación, y la bendición viene por Jesús. Yo tengo a Jesús en mi corazón, yo tengo la bendición. Cuando yo comienzo a orar conforme a la palabra de Dios, las puertas comienzan a abrirse. Amén. Y dice aquí que Rubén perdió la primogenitura. Pero ¿por qué cosas puedes perder tu primogenitura? Por ejemplo, Caín y Abel. ¿Cuál era primogénito? ¿Cuál? Dígalo sin miedo, Caín. Y dice aquí en Génesis 4:1, concibió o conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. O sea que el primero fue Caín. ¿Cuál era el primogénito? Caín. ¿Quién llevaba la bendición? ¿Quién recibía doble bendición? Caín. Entonces yo no me entiendo cómo menosprecian eso. Y dice aquí, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. O sea que primero estaba Caín, después Abel. Y fíjate que por la rivalidad entre ellos, que en otra palabra es el egoísmo de Caín, había envidia de Caín. Porque de las cosas que habla la palabra, inclusive de lo que se muestra el tema de la ofrenda. Pero la ofrenda viene del corazón dañado que tenía Caín. Porque dice la palabra que los dos hacían su labor. Los dos llevaban frutos de ofrenda. Pero ¿qué pasa? Abel, en su corazón no había egoísmo. De las cosas por las cuales Caín perdió la primogenitura, fue por el egoísmo. Entonces, ¿en qué posición estás hoy con respecto a Dios en tu corazón? Porque hoy la palabra hubiese escrito algo diferente, porque estuviesen hablando de la descendencia de Caín, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces hoy, fíjense cómo se afecta, y de hecho dice la palabra que toda la descendencia de Caín fue afectada, toda, por perder la primogenitura. Entonces dile a la persona que está a tu lado que el egoísmo no te haga perder la primogenitura, que el egoísmo no te haga perder la bendición. ¿Por qué otras cosas perdemos la primogenitura? El menosprecio por lo espiritual, ya lo vimos. Dijo Esaú: estoy que me muero, ¿qué me importa la primogenitura? Cambia la palabra primogenitura por todo lo espiritual. ¿Qué me importa orar? Estoy cansado. ¿Cuántas veces me hemos dicho eso? Estoy cansado, ¿para qué voy a orar? Estoy cansado, ¿para qué voy a la iglesia? Prefiero dormir. ¿Sí o no? ¿Cuántos lo hemos dicho? No me digan que no, porque yo ahí me incluyo. Antes, ya no. Pero cuando yo entendí esto, por un momento de cansancio, Esaú perdió la primogenitura. ¿Y cuántas veces decimos: pastores, que estoy cansado, estoy cansado? Es cuando más tiene que buscar de Dios.
¿Qué me importa? Así despreció Esaú su primogenitura, la cual implicaba el sacerdocio. Mira, todo lo que iba a traer Esaú, porque hoy el pueblo de Israel es, inclusive, dice que ellos son el tallo, y que de ahí todas las naciones son bendecidas. Es tremendo. Cuando se pierde la primogenitura, se pierde el sacerdocio y el patriarcado. Y la persona que está a tu lado, cuando se pierde la primogenitura, se pierde el sacerdocio. ¿Qué es el sacerdocio? El poder ministrar ante el Señor. El poder estar en la presencia de Dios y que la presencia de Dios caiga sobre mi vida. Rubén perdió el derecho por su inconducta, es decir, por su mala conducta. Rubén, ¿se acuerdan de Rubén? Ya lo hablamos, ¿verdad? ¿Cuál fue lo que hizo que Rubén perdiera la primogenitura? El pecado de la rebeldía. Fíjate lo que dice Génesis 35:22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel, o sea, Jacob. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, y hablan de los 12, pero vamos al Génesis 49, versículo 1 al 4. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo: juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza, el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas. No serás, ¿qué? El principal. Muchos aquí tienen bendiciones grandes, pero no las pierdas por un momento de rebeldía. Porque ¿por qué se acuesta? Hay tantas mujeres que había, pero cogió la concubina de su padre. Mira lo que dice aquí, versículo 4. Impetuoso como las aguas no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. ¿Te envileciste subiendo a qué? A mi estrado. Y no le está hablando de que fornicaste, no le estás hablando de que adulteraste, de que no, le está hablando de que se envileció. Envilecer significa hacer vil y despreciable a una persona o a una cosa, hacer que descienda el valor de una cosa, abatirse, perder uno la estima que tenía. Es decir, Rubén menospreció a su padre. Rubén bajó, es más, ¿qué estaba diciendo Rubén? ¿Sabes qué? No te acepto como rey, no te acepto como padre mío, no te acepto. Un momento de rebeldía. Mucha gente pierde bendiciones por ser así con sus autoridades. Un momento de rebeldía. Ay, que yo lo puedo hacer. ¿Qué dijo Satanás? Y eso está escrito en la palabra. ¿Qué dijo Satanás? Yo quiero ser semejante a Dios. Un momento de rebeldía, perdió todo. Rubén, en un momento de rebeldía, perdió todo. Y el papá le estaba diciendo: hey, es el primogénito, el de más fuerza, el de mi vigor, el de todo, el que tenía para botarla de honrón. Pero un momento de rebeldía, mira lo que pasó. Le quitaron la bendición. Primera Crónicas, que ya lo leímos, 5:1, te lo voy a repetir. Dice: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, más como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijos de Israel, y no fue contado por primogénito. Es decir, la bendición que era para Rubén se la dieron a los hijos de José. Entonces, pastor, ¿y por qué nunca me ha colocado a mí a servir? Pregúntese, ¿por qué Dios no ha querido? No es el pastor. Porque mucha gente pierde bendiciones simplemente por momentos de mala conducta. Y sale gente, porque es que las bendiciones están dadas y Dios va a cumplir su obra. Como sea, la va a cumplir, pero si te está llamando a ti y tú no respondes, simplemente esa bendición se la lleva a otro. Es más,
Yo estoy seguro que todos aquí quieren prosperar financieramente. Amén. ¿Quién no quiere prosperar financieramente? Levante su mano. ¿Tú no quieres prosperar financieramente? El que no quiera prosperar financieramente, levante su mano. Todos quieren, pero nadie quiere pagar el precio de ser columna financiera del reino. Nadie quiere. Entonces, son momentos en que Dios dice: voy a mirar cuáles son los corazones de la gente que sí va a sembrar en el reino. Y le dice: tú, te voy a probar, y comienza a darte, y prueba tu corazón, y comienza tú a entregarle al reino. Él dice: wow, esta es, pum, y le entrega todo. Y así con todo, el que quiere más unción, va a ver, voy a mirar, voy a darle un don a ella. Pero ni siquiera ora por los enfermos, ni ora por los necesitados. Pero esa sí se levanta a interceder y a orar, y le entrega más. Es que eso está escrito, lo que pasa es que la gente no comienza a estudiar la palabra de Dios. Porque si tú miras las parábolas, en la parábola del talento, ¿a quién se le dio más? El que respondió, porque se le entregó una responsabilidad y respondió con la responsabilidad que estaban dando. Eso es lo que pasa. No menosprecies lo que Dios te ha entregado. Y no es solamente en el ministerio, en todo en tu vida, porque si nosotros somos hijos de Dios dentro de la iglesia y fuera de ella. Entonces, cuando vamos a la empresa donde trabajamos, ahí es donde más se tiene que ver el Hijo de Dios. Y si te has entregado una responsabilidad, entonces tienes que entregar esa responsabilidad o la respuesta o el fruto de la responsabilidad que te entregaron. Y aquí, importante entender que Rubén lo perdió todo y simplemente los hijos de José fueron quienes se llevaron la bendición. Versículo 2: y bien que Judá llegó a ser mayor sobre sus hermanos, y el príncipe de ellos, más el derecho de primogenitura, fue de José. Otro que perdió primogenitura y vio impactado su familia, el faraón también. El Señor le estaba diciendo: hey, no te metas con mi pueblo, vas a perder tu primogénito. Y cuando nosotros o alguien es obstáculo de la obra de Dios, puede perder su primogenitura. Cuando hablo de primogenitura, toda la bendición de su familia. El faraón fue obstáculo de la obra de Dios, de lo que Dios iba a hacer. Y aunque sí es cierto que los obstáculos es para que la gloria de Dios se manifieste, también las personas que se levantan como obstáculo a la obra de Dios también reciben su merecido de parte de Dios, porque Dios es justicia. Y cuando hay una definición de justicia que es la que más me gusta, que es justicia es recibir lo que se merece. Entonces Dios es misericordia, sí es misericordia, pero también es justicia. Entonces nosotros no podemos ser obstáculos a la obra de Dios, porque perdemos primogenitura. Amén. Yo quiero que busques esto, que concluyo con esto. Apocalipsis capítulo 1, versículo 5. Quiero que lo busques. Dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 5: y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito ¿de qué? De los muertos. Y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Al sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabes qué? Y mírame acá un momentico. Pero ¿por qué en Apocalipsis lo pueden llamar así eternamente, el primogénito? Porque la primogenitura de todos va a ser probada algún día. Y a Jesús lo probaron también. No con un pedazo de lenteja o una taza de sopa de lenteja. No. A Jesús le probaron y le dijeron, ¿sabes qué le dijo el enemigo? Hey, todo,
lo paró en un peñasco alto y dijo, todo lo que ves te lo puedo entregar. Y lo probó 3 veces, dice la palabra. A Jesús le dijeron, ¿sabes qué? Hey, pero ¿para qué te vas a complicar la vida? Si tú eres hijo de Dios, tú puedes hacer muchas cosas. A Jesús también le ofrecieron un plato de lentejas, entre comillas. A Jesús quisieron convencerlo. A Jesús le ofrecieron mejores cosas, para no decir peores cosas, de las que a ti te pueden ofrecer. Porque, ¿qué representa para ti un puñado de lentejas? Mira la lenteja que tienes. ¿Tú sabes cuánto todavía sobró? ¿Cuánto fue que costó? 1,000 pesos. 1,000 pesos el medio kilo. 1,000 pesos. Mírame acá. ¿Cuánto perdió Esaú? Porque con 1,000 pesos cena una familia. De las que han pasado por la época de la lenteja saben que es así. Porque en mi familia pasamos la época de la lenteja y comíamos todo con un medio kilo. Lenteja en mediodía, lenteja en la noche. O era en crocante, de alguna forma iba la lenteja. ¡Ey! 1,000 pesos, medio kilo. ¿Cuánto perdió Esaú? Si hoy Israel es Israel. Tú no te imaginas, mírame acá, no te distraigas con la lenteja. Tú no te imaginas lo que puedes perder por menos de 1,000 pesos. Por no entender quién eres en Cristo Jesús como hijo de Dios. 1,000 pesos. ¿Qué representa para ti esas lentejas? Una ganancia extra. Y alguien viene y te acerca y te dice, hey, precisamente ayer me encontré con un ex compañero de trabajo en otra empresa. Me dijo, estoy independiente. Tal vez le digo, bueno, la verdad que fue muy amigo mío, compañero de trabajo. Le digo, bueno, mándame a ver si es posible podemos hacer algo allá en la empresa que te pueda vincular y hacer trabajo. Porque es todo el tema de ingeniería. Entonces me dice, sí, listo, ¿qué? Y al final me dice, listo, y vamos ahí y tal. Entonces, le digo, no, sabe que no es necesario. No es necesario. ¿Sabes por qué no es necesario? No es que yo no la necesite, sino es que yo tengo una gloria venidera mejor. Y precisamente ayer que estaba preparando la palabra, que la estaba preparando, porque esto me habló el Señor hace años, y me dijo, ¿sabes qué? Por una ganancia extra puedes perder toda la gloria de Dios. Porque es que nadie te va a ver, nadie se va a enterar, nadie. Pero espiritualmente, y estoy seguro que cuando Esaú se encontró con Jacob, nadie los vio, y solamente hablaban los dos. Y él le dijo, sí, no me importa la primogenitura, pero eso en los cielos quedó grabado. Un cargo, una mentira para quedar bien. ¿Qué significa la lenteja en tu vida hoy? Un momento de placer. Nadie se va a enterar, nadie me va a ver. ¿Sí? Pero es que si yo cojo el taxi aquí con vidrio oscuro, nadie me ve. Todo eso son momentos en que te están diciendo, ¿sabes qué? Véndeme tu primogenitura. Un trago, que tus amigos te piden un trago y te dicen, tómate un trago conmigo. Y tú dices, hércale, que me da pena con ellos. Después me dicen que soy menos hombre, y te dicen, no importa y tal. Y te lo tomas, es más, escondido para que nadie te vea, te tomas la cervecita. El problema no es que te tomes la cervecita, el problema es lo que viene después de la cerveza. Cuidado que pierdes tu primogenitura.
una murmuración. Porque a veces murmuramos de las autoridades. Y no te estoy hablando que murmuren del pastor, sino de tus autoridades en general. Porque cuando nosotros decimos, es que yo soy igual o mejor que mi autoridad, me estoy rebelando en contra de Dios. Y eso son lentejas. Lentejas. Entonces tú no sabes que el daño no se lo estás haciendo con el que te rebelas o contra el que te rebelas, te lo estás haciendo tú mismo o misma. ¿Por qué? Porque estás poniendo en riesgo tu primogenitura, tu bendición. Pastor, es que no veo la luz. No la vas a ver porque ya estás rebelde. Un momento de lenteja. Yo quiero que te coloques sobre tus pies. Yo sé que hay propuestas. Mira, si el Señor a mí me habla y me muestra muchas cosas, yo sé que hay propuestas que te están sacando del propósito de Dios. Yo sé que hay acciones, conductas erradas que te están sacando de la bendición de Dios. No me la tienes que decir a mí. Hay pensamientos que tú estás acolitando. Tú la conoces, Dios la conoce. Y has hecho cosas que inclusive han cerrado puertas. Pero hoy Dios te está diciendo, es el momento de restituir todo eso. Es el momento en que le pidas perdón al Señor. Lo que han visto reflejarse y la justicia del Señor. Si me vieran. Ah, mi Dios, tú eres bueno, Señor. Podemos, Señor, ver tu misericordia, Dios. Aun cuando nos hablas, Señor, y restituyes de cada cosa en nuestra vida. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Dios, porque tú nos perdonas. Y dice tu palabra, Dios, que tú coges todos esos pecados, Señor, y los metes a lo más profundo del mar. Los echas a lo más profundo del mar. Señor, yo creo que eso hoy tú has hecho y has restituido inclusive la identidad, Señor, como hijos en muchos. Somos hijos tuyos, Señor, y nos comportamos como hijos tuyos. Gracias, Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, coloco delante de ti cada familia, Señor, de esta iglesia. Señor, las que están aquí, incluso las que no pudieron venir hoy. En el nombre poderoso de Jesús, declaramos, Señor, tu poder, Señor, sobre ellos. Declaramos tu bendición, la bendición sacerdotal, Señor, yo hoy la aplico sobre ellos. En el nombre poderoso de Jesús. Y declaramos, Señor, que a partir de hoy tendremos identidad como hijos, Señor, como hija, en el nombre poderoso de Jesús. Señor, declaramos, Señor, que las bendiciones, Señor, las disfrutaremos. Declaramos, Señor, que cada respuesta, Señor, de las preguntas que te hagamos, Señor, las vamos a recibir. En el nombre poderoso de Jesús, en esta semana. Declaramos, Señor, que las puertas que estaban cerradas, Señor, tú las abrirás para bendición nuestra, Señor, y de nuestra familia. Declaramos, Señor, que la enfermedad no tiene arte ni parte, Señor. Declaramos, Señor, que como así te hemos sido fiel hasta ahora, Señor, tu palabra se cumplirá y reprenderás al devorador en el nombre poderoso de Jesús. Señor, declaramos que tú cuidas nuestros bienes. Señor, que nada, Señor, podrá dañarse, Señor, ni nadie podrá robárselo. En el nombre poderoso de Jesús. Declaramos bendición sobre nuestros hijos. Declaramos, Señor, que esta semana será una semana que la palabra, Señor, tuya penetrará en los corazones de nuestros hijos, de nuestras hijas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, y que la rebeldía, Señor, se va de nuestro hogar. Que la disensión se va de nuestro hogar. En el nombre poderoso de Jesús. Señor,
y que en esta semana, Señor, llevaremos tu palabra a alguien que la necesite. Declaramos, Señor, que tú nos colocarás personas, Señor, al cual, Señor, le daremos palabra de bendición, palabra tuya, Señor, que viene de tu trono, Señor, para bendición y transformación de sus vidas y sobre todo para salvación. En el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia de Cristo dice: dele un abrazo fuerte a cada persona que está aquí antes de irse y puede ir en bendición. Amén y amén.